Hemos avanzado muchísimo, ya estamos en herramientas de análisis y para ello quiero hablarles de una película y recomendárselas. Esta película se llama 12 Angry Men, 12 hombres en pugna, y me sirve de introducción perfecta para este módulo que vamos a ver. En esta película, que es un plano secuencia, es decir, la cámara no deja de grabar en todo el tiempo a través de un cuarto donde se desarrolla la escena. En ese cuarto hay 12 personas, 12 jurados, que deben tomar la decisión sobre si alguien que están acusando o que están juzgando es culpable o no culpable. 11 de esas personas están totalmente de acuerdo y decididas en que esa persona es culpable. Una sola tiene dudas. Y el problema es que todos deben llegar a un consenso, todos deben estar de acuerdo para tomar la decisión. Y a partir de ahí se arma una trama increíble. Es una película que les recomiendo que se vean porque de verdad es impresionante. En este caso me sirve para hacer la introducción porque resulta que estas herramientas de análisis precisamente nos ayudan a que esa persona que va en contra del status quo, de lo que piensan los demás, pueda demostrarles con hechos y datos, con análisis estadístico, que tiene la razón. Así como esta persona en esta película va en contra de los demás, créanme que ustedes van a ver muchos casos donde definitivamente ustedes están observando cosas diferentes a lo que la mayoría de la gente piensa y siente. Y ustedes necesitan demostrarle a esas personas con hechos y con datos que tienen la razón. Allí es donde aparecen las herramientas de análisis que vamos a ver a continuación. Lo primero es que entiendan el concepto de hipótesis nula e hipótesis alternativa. La hipótesis alternativa siempre será lo que esa sola persona que va en contra de los demás quiere probar. En este caso, dentro de la película que les acabo de decir, 12 hombres en pugna, es esa persona que dice que no es culpable. Esa es la hipótesis alternativa, porque la hipótesis nula es lo que la gran mayoría piensa, es decir, es culpable. Esto puede ser aplicado a cualquier industria o sector en el que estemos. Y vamos a poner una serie de ejemplos para que miremos cuál es la herramienta estadística apropiada para aplicar en cada uno de ellos. El primero es muy sencillo. Ustedes están en una empresa y ven una línea de producción. Esa línea de producción, todo el mundo dice que trabaja 20 piezas por minuto. Ahí ya tenemos planteada la hipótesis nula. Las personas piensan y están seguras que la línea de producción, su velocidad es igual a 20 piezas por minuto. Pero ustedes han estado pasando por allí observando y se dan cuenta que no es así, que es diferente a 20 piezas por minuto. Si ustedes quieren llegar a demostrar eso, tendrían entonces que utilizar alguna de estas dos pruebas. Una prueba Z para una población, entendiendo que una población es un grupo y en este caso ese grupo es la línea de producción y la quieren comparar contra un valor objetivo y ese valor objetivo es 20 piezas por minuto. Pueden utilizar una prueba Z o una prueba T. ¿Cuál es la gran diferencia? Depende del número de muestras que ustedes quieran sacar de la velocidad de producción. ¿Cuántas muestras quieren ir y tomar en campo a la hora de demostrar si se rechaza o no se rechaza la hipótesis nula y damos paso a la hipótesis alternativa planteada por ustedes? Si el número de muestras que ustedes toman es mayor a 30, se van a ir por la prueba Z. Si el número de muestras es menor a 30, se van a ir por la prueba T. Pero no sale de una de estas dos. El número de pruebas depende de ustedes, de los recursos y de la capacidad que tengan para hacerlo en el lugar de trabajo, es decir, en la línea de producción. Pero ¿qué pasa si ustedes quisieran mirar si esa velocidad de producción, ustedes lo que necesitan es mirar si el rendimiento o la velocidad de producción puede cambiar según el número de operarios en la línea? Que si aumentan el número de operarios, ¿de qué manera se afecta la velocidad de producción? O si disminuyen el número de operarios, ¿de qué manera también lo afecta? Si ustedes quisieran hacer esto, van a hacer algo que ustedes con seguridad ya conocen, que es una regresión simple. Es una prueba de asociación
quieren mirar si una variable dependiente, en este caso la velocidad o el rendimiento de la línea, está asociada y de qué manera con el número de operarios que ustedes pongan allí. Si ustedes al final no solamente quieren hacer el estudio con el número de operarios, sino con el nivel de experiencia que tengan, entonces no solamente ya tienen una variable de entrada X, sino que tienen dos o pueden tener tres o cuatro. Y es allí donde van a aplicar una regresión múltiple. Pasamos de una regresión simple, una variable de entrada que afecta a una variable de salida, a múltiples variables de entrada que van a afectar a una variable de salida. Resulta que ustedes están observando que esas dos líneas de producción que todo el mundo dice que trabajan a 20 piezas por minuto, ustedes ven diferencias entre ellas. Ustedes ven que una va más rápido o más lento que la otra. Necesitan demostrarlo. Es allí donde quieren comparar dos poblaciones. Recuerden que las poblaciones son los grupos. En este caso, las dos líneas de producción que tenemos allí. Entonces ustedes van a aplicar o bien sea una prueba Z para dos poblaciones o una prueba T para dos poblaciones. Ya saben cuándo escogen Z o T, ya lo vimos. Pero la pregunta es si se decidieran por la prueba T, resulta que hay dos pruebas T que son muy parecidas. La única diferencia es que deben mirar si las varianzas de esos dos grupos tomados son iguales o son diferentes. Entonces deben hacer una prueba previa y esa prueba es la prueba F para mirar si las varianzas son iguales o son diferentes y a partir de ahí saber si deben irse por acá o por acá. Pero no sale de ahí. Depende del número de muestras que ustedes tomen y de esas muestras que tomaron y al compararlas entre ellas, mirar si sus varianzas son iguales o son diferentes, especialmente para la prueba T. La prueba Z no necesita saber si las varianzas son iguales o son diferentes. Resulta que ustedes podrían no tener dos líneas, sino tres. Y esas tres líneas ustedes quieren comparar si trabajan a la misma velocidad o son diferentes. Aquí ya no utilizamos una prueba Z para dos poblaciones o T para dos poblaciones, sino que cuando tenemos tres o más poblaciones utilizamos una prueba ANOVA. ANOVA de una vía o de un factor. ¿Qué pasa? Si yo quisiera hacer un análisis un poco más detallado, si yo estuviera observando el proceso y me doy cuenta que las dos líneas que estoy comparando no solamente pueden presentar diferencias, sino que de pronto el nivel de experiencia de las personas que están trabajando allí las puede afectar. Para hacer esto, vamos a utilizar una prueba T para dos poblaciones que ya serían dependientes. Y la dependencia es según el nivel de experiencia de los operarios. Por eso se llama pareadas. ¿Por qué? Porque ya voy a comparar la línea 1 y la línea 2, pero según los operarios en su nivel de experiencia. No me sirve comparar la línea 1 con un nivel de experiencia operarios de 0 a 1 año, con la línea 2 con los operarios de un nivel de experiencia de más de 3 años. Estos valores no son comparables, tengo que compararlos al mismo nivel de experiencia, tengo que compararlo por pares. ¿Y qué pasa si quiero hacer esa misma comparación, pero no para dos poblaciones, sino para tres? Pues ya no vamos a utilizar una ANOVA de un factor, sino que vamos a utilizar una ANOVA de dos factores. Esa es la gran diferencia. Pero la forma de analizar todos estos casos es la misma. Miren, de una manera muy rápida y muy práctica, ya hicimos todo el barrido de las herramientas de análisis que podríamos utilizar. ¿Qué nos queda faltando? Saber cómo las vamos a analizar. Y eso lo vamos a ver a continuación.